Secundaria, tercer grado. Historia. El papel económico de la Iglesia y las grandes fortunas mineras y comerciales. Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2. Mi nombre es Alejandro Sevilla, soy profesor de la asignatura Historia de México y me siento muy entusiasmado de acompañarles en este espacio para que juntos sigamos adquiriendo nuevos conocimientos relacionados con la historia de nuestro país. Seguramente recordarán que la historia es la memoria de los pueblos. Sin memoria, no hay identidad o pasado que rememore a las sociedades e individuos de nuestro presente. Mucha razón tenía Jacques Le Goff al afirmar que la memoria es la materia prima de la historia. ¿Qué piensan ustedes? Por ello, como ya se ha referido a lo largo de esta semana, analizaremos el auge de la economía novohispana. De esta manera, reconoceremos las causas y consecuencias del crecimiento económico en el siglo XVIII. Y bueno, antes de iniciar, les exhorto a que sigamos practicando las medidas de prevención: el lavado de manos con agua y jabón por lo menos 20 segundos, mantener la sana distancia, alejándonos 1,5 metros de las demás personas y usar el cubrebocas correctamente, es decir, protegiendo nariz y boca. De esta forma, contribuimos a prevenir el contagio. Recuerden, si nos cuidamos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. El propósito de la sesión es identificar la concentración de la riqueza en pocos grupos sociales. Estoy seguro de que recuerdan que en sesiones pasadas se habló del papel de la Iglesia, que fungió como una de las instituciones más importantes de Nueva España, pues tenía un poder inmenso, no solamente moral y político, sino también económico. Precisamente en este último ámbito nos centraremos y descubriremos el papel de la Iglesia, los mineros y los comerciantes en la economía, principalmente en la concentración de la riqueza y la formación de grandes fortunas. ¿Se han preguntado hasta qué punto llegó la participación de la Iglesia en el ámbito económico? ¿Qué tan relevante fue la minería y el comercio en el virreinato? En la lección de hoy podrán averiguarlo. Veremos cómo la Iglesia logró acumular grandes fortunas por el cobro del diezmo y de los servicios religiosos como bautizos, bodas, misas y defunciones. Además, sabremos cuáles de las órdenes religiosas que llegaron a Nueva España con la tarea de evangelizar concentraron grandes propiedades rurales en las tierras mejor cotizadas. Por otro lado, identificaremos de qué manera los mineros acumularon fortunas por la extracción de plata y otros minerales. Finalmente, conoceremos la relevancia de los españoles que dominaron el comercio de Nueva España desde un inicio. Por ello, quédense conmigo para descubrir juntos lo relacionado con este interesante tema. Recuerden que para realizar anotaciones solo necesitan bolígrafo y cuaderno, y su libro de texto por si desean profundizar y ampliar sus conocimientos acerca del tema. Sin más preámbulos, comencemos. A continuación, leeré un fragmento del libro Historia Social y Económica de México, 1521-1854, del historiador Agustín Cue Cánovas, sobre algunas de tantas fuentes de riqueza eclesiásticas. Les sugiero poner mucha atención y tomar nota de los aspectos que consideren relevantes. De acuerdo con el derecho canónico, los bienes de la Iglesia no podían enajenarse, es decir, constituían lo que se llamó bienes de manos muertas. Además, durante más de 2 siglos, las propiedades del clero no cumplieron impuestos, lo que reducía considerablemente los ingresos de la hacienda pública. Numerosas y diversas fueron las fuentes de la riqueza eclesiástica. En primer lugar, y más importante por su carácter general, la limosna. Después, los diezmos, que los indios no cubrían, las primicias y las oblaciones, es decir, los ofrecimientos. Enseguida, las subvenciones parroquiales o pago por administración de sacramentos. También las donaciones, legados y participación en herencias. Y por último, los préstamos sobre tierras.
Otras fuentes de ingreso fueron las peregrinaciones, la construcción de iglesias y conventos, etc. Para entrar en materia, quiero que observen las siguientes imágenes e intenten responder a las preguntas. ¿Qué es? ¿Qué elementos reconocen? ¿De qué material imaginan que esté hecho? ¿Saben a qué recinto pertenece? ¿Pueden identificar qué lugar es? ¿Qué edificación destaca? ¿De dónde suponen que se obtuvieron los recursos para su edificación? ¿Qué es? ¿Quién creen que financió la construcción? ¿De dónde suponen que se obtenían los recursos para su edificación? ¿Qué observan? ¿De qué lugar creen que se trate? ¿A quién creen que pertenecía esta propiedad? En la parte superior izquierda, ¿pueden reconocer la edificación? En la parte central, ¿qué actividades realizan las personas? ¿A qué grupos de la sociedad identifican? Como lo estudiamos en el bloque anterior, a partir de las etapas de conquista espiritual y de colonización, la Iglesia Católica desempeñó un papel sobresaliente en el establecimiento y consolidación del virreinato. ¿Lo recuerdan? Era la mayor institución intervencionista en los negocios de los mineros y los comerciantes. Asimismo, gran cantidad de estos, vendedores, rancheros, empresarios, artesanos, entre otros, dependían del capital eclesiástico. Pero, ¿por qué dependían de la Iglesia? Sencillo, al no existir bancos como los conocemos hoy, la Iglesia tendía a desempeñar esa función. Por tanto, hacía préstamos para el desarrollo de proyectos productivos o para otros tipos de gastos como las celebraciones religiosas. Incluso, guardaba el dinero y cobraba intereses para recuperar el dinero prestado. Como se mencionó en la lectura del inicio, el cobro del interés anual era de 2 a 3 millones aproximadamente. Este sistema de crédito inyectaba más recursos para las inversiones. Aunado a esto, también poseía tierras, haciendas y edificios tanto religiosos como administrativos, hospitalarios y educativos. Muchas de esas propiedades generaban riquezas a la Iglesia, que además obtenía recursos de otras fuentes como las capellanías y obras pías. Las primeras hacen referencia al pago a un clérigo para que lleve a cabo una misa en una capilla determinada, y las segundas refieren a los actos dedicados a la caridad o a hacer el bien al prójimo. Para nutrir más nuestro conocimiento sobre el tema, escuchemos y veamos el video La Iglesia Católica en Nueva España. Adelante. La conquista se justificó por la evangelización. Nuevas almas a salvar para la gloria de Dios. Durante la dominación de 3 siglos, la Iglesia fue la rectora de la moral, las costumbres y el pensamiento de la sociedad. El monarca español ejercía el real patronato, derivado de un concordato o acuerdo con el Vaticano. Conforme a él, ejercía la administración financiera y fiscal de la Iglesia y la provisión de obispados y curatos. Fueron los frailes los protectores de los indios y los defensores de su calidad de seres humanos, que llegó a ser negada. El papel que las órdenes religiosas realizaron a favor de la salubridad y asistencia durante la era colonial fue inconmensurable. Establecimiento y atención de escuelas, hospitales, hospicios y talleres de oficios. Su cuidado y control de la educación, incluyendo la superior, fue total e incuestionable. Durante los 3 siglos de la colonia, la Iglesia Católica adquirió enorme poder y riqueza. La creencia en el dogma y el cumplimiento de las obligaciones religiosas eran obligatorias e impuestos por las autoridades coloniales. Además, la Iglesia desarrollaba con exclusividad tareas tales como el registro de nacimientos y decesos, matrimonios y adopciones. Había acumulado una riqueza inmueble considerable, resultado de concesiones del monarca, declarado propietario de tierras y aguas de todo el territorio de sus colonias por la bula alejandrina, y de dinero que le entregaban particulares para oficios religiosos a favor de sus almas o como simples donaciones. La Iglesia tenía tribunales propios y podía decidir causas que afectaban a particulares.
Los eclesiásticos estaban excluidos a la justicia civil. Patrocinó el arte, sobre todo religioso, elevando el espíritu creativo local, sobre todo en los casi 2 siglos del barroco, a niveles de excelencia universal dignas de ser patrimonio de la humanidad, partiendo de los primeros y austeros conventos hasta las magníficas catedrales, altares, iglesias y sagrarios. Los caudales acumulados por las órdenes religiosas eran utilizados para financiar agricultura y minería principalmente, actuando como instituciones bancarias. Cobraban réditos moderados, fortaleciendo con ellos sus relaciones con los principales capitalistas y también su posición frente a la sociedad. La propiedad religiosa se concentró en tierras e inmuebles que en gran parte no eran trabajadas. La totalidad de la población era católica, pero además tenía la obligación de serlo. Ningún otro culto era permitido, como quedó claro en todas las constituciones mexicanas hasta la de 1857, cuyo texto no contuvo tal mandato, aunque tampoco logró la inscripción de la libertad religiosa. Hacia fines de la colonia, para un gran número de mexicanos, la Iglesia planteaba serios cuestionamientos. La obligación de profesar el dogma atentaba contra la libertad de conciencia del individuo, asociada a las demás libertades que ahora se comenzaban a reclamar, como también las obligaciones religiosas que no debían ser impuestas por el nuevo Estado. Era al Estado mexicano en nacimiento a quien correspondía ahora regular los actos civiles y garantizar la seguridad de la población. Los tribunales religiosos habían de circunscribirse a la disciplina interna de las órdenes, pero respetando a las personas y no extenderse a seculares. Los bienes no explotados de la Iglesia, calificados de manos muertas, habían de ser aprovechados por la nación que buscaba constituir su economía. La Iglesia se opuso sistemáticamente a estas pretensiones y alentó la violencia para evitar su implantación. Las reformas a la Iglesia y las ideas respecto a las libertades religiosas tardaron en materializarse. De acuerdo con la información aportada por el video, la totalidad de la población era católica, pero además tenía la obligación de serlo. Ningún otro culto estaba permitido. Como sabrán, la Iglesia requería financiar la construcción de edificios y la corona le autorizó la recaudación de impuestos para obtener dinero, de modo que poseía el derecho de cobrar 10% de la producción agropecuaria. Todos los agricultores debían pagar a la Iglesia un diezmo. De esta manera, la Iglesia se allegó de vastos recursos y no en pocas ocasiones los utilizó de forma desmedida y derrochando lujos en las actividades eclesiásticas. Los jesuitas, en particular, se convirtieron en importantes latifundistas y sus haciendas generaban una gran producción agropecuaria. Es de reconocerse el alto grado de cultura de esta orden, así como el vínculo estrecho que lograron con la sociedad. Por otro lado, el detonante de la economía novohispana fue la minería, por lo cual el producto clave de Nueva España para la metrópoli era la plata. Debido a la plata americana, la corona podía cubrir los gastos administrativos y militares de su reino y de sus colonias. Durante el siglo XVIII, Nueva España se convirtió en el primer productor mundial de este metal, mucho más que el virreinato peruano y la colonia más rica de España. Alrededor de los grandes centros productores de metales floreció la agricultura y la ganadería, y el comercio fue fundamental en la distribución de los productos, tanto nacionales como de importación, para así poder satisfacer las necesidades de los trabajadores y de la población que vivía en las ciudades dedicadas a dicha actividad. De manera que estas dos ramas de la economía virreinal, la minería y el comercio, generaron las grandes fortunas de la época. Como seguramente recuerdan, durante el siglo XVIII destacaban, entre otras, las minas de Taxco, en Guerrero, y las de Santa María Regla, en Hidalgo, pero sin duda la valenciana en Guanajuato era la más próspera, pues incluso había desplazado a la del Edén en Zacatecas. La explotación de las minas se hacía por medio de acciones y de asociaciones, basadas en la aportación de capital. Los descubridores no se convertían siempre en dueños y explotadores de las minas.
faltos de recursos, se veían frecuentemente obligados a asociarse e incluso a vender sus derechos a empresarios menos aventureros, pero más adinerados y poderosos. Por supuesto, de esta actividad surgieron muchas fortunas. Un ejemplo de personajes exitosos en la minería colonial del siglo XVIII fue Pedro Romero de Terreros, conde de Regla. Destacó como empresario minero español y rico hacendado del virreinato de Nueva España. Llegó aquí en 1732 a los 22 años. Más tarde, en sociedad con Alejandro Bustamante y Bustillo, logró la concesión para la explotación de las minas del Real del Monte, con cuyos beneficios, obtenidos de la extracción de la plata de la mina La Vizcaína, en Pachuca, pudo consolidar un gran emporio que se extendió por todo Real del Monte, donde construyó las haciendas de San Miguel, San Antonio y Santa María Regla, para procesar los minerales de esas minas. Su inmensa fortuna le permitió llevar a cabo numerosas obras de beneficencia y ayuda al desarrollo del clero mexicano. Un dato interesante es que fundó el Sacro Real Monte de Piedad de Ánimas, que sigue funcionando hasta el día de hoy con el nombre de Nacional Monte de Piedad. Tal era la fortuna del primer conde de Regla que, en 1767, tras la expulsión de la Compañía de Jesús de Nueva España, compró todas las haciendas que había formado el noviciado de Tepoztlán y del Colegio de San Pedro y San Pablo. Otro minero destacado fue Antonio de Ordóñez, dueño de la mina llamada La Valenciana en Guanajuato, descubierta en 1548, misma que tuvo su mayor auge en 1760, ya que produjo la cuarta parte del oro y la plata que se extraía a nivel mundial. De Ordóñez creó una de las fortunas más grandes de Nueva España. Un ejemplo más fue el empresario José de la Borda Sánchez, quien llegó de España adolescente y ya entrando a la edad madura, sintió inclinación hacia los negocios y se dedicó a las actividades mineras. Se fue a Zacatecas, en donde hizo su primera fortuna. Más tarde, se dedicó a recorrer la Sierra Madre Occidental, especialmente las montañas de Guerrero, y llegó a la zona de Taxco, en donde encontró ricos filones de minerales de plata. En este lugar se estableció y fundó un pequeño poblado que al poco tiempo adquirió relevancia, debido a su explotación minera. De la Borda se convirtió en uno de los hombres más adinerados de la colonia y empezó a utilizar su gran fortuna en obras pías, entre ellas la construcción del templo parroquial de Taxco, dedicado a Santa Prisca, y el Jardín Borda en Cuernavaca. También, con el comercio se formaron grandes fortunas, sobre todo para el reducido número de personas agrupadas en el consulado, que gozaban de la protección estatal y se plegaban a los intereses de los centros comerciales de España. Entre estas fortunas hechas sobre todo por medio del comercio, destacaban la de los propietarios de los grandes almacenes, que se ubicaban en la capital de Nueva España, así como en Veracruz, Guadalajara y en otras ciudades de importancia durante la colonia. Los comerciantes que dominaron el consulado de la Ciudad de México llegaron a tener ese poder porque durante 2 siglos las casas de contratación estaban ahí y eran un monopolio que autorizaba el envío de mercancía, determinando el tipo, su origen, la cantidad y el destino para ellas. Gran número de estos comerciantes eran vascos y ocupaban casi la 1/5 parte de los pobladores de la península ibérica, pero mantenían fuertes lazos entre ellos y le permitían acaparar parte de los productos de Europa. Muchas de las fortunas de comerciantes y mineros se consolidaron en el Bajío, que fue la región que más prosperó. El desarrollo económico permitió a los colonos novohispanos expandirse hacia el norte hasta ocupar Tamaulipas, las Californias y Texas, a pesar de la resistencia de los indios de las praderas norteamericanas a perder sus tierras. Bueno, lamento decirles que estamos por llegar al final de nuestra sesión. Pues bien, en síntesis, la Iglesia Católica poseía un gran poder económico. Sus ingresos provenían de diversas fuentes. Una de las más importantes era el diezmo. De igual forma, las limosnas que otorgaban los fieles representaban una entrada significativa de dinero, además del préstamo de capitales a empresarios y el arrendamiento de sus tierras. Por otra parte,
Las riquezas que se generaban a partir de las actividades manufactureras, agropecuarias y mineras pertenecían a núcleos reducidos de comerciantes y empresarios. Los comerciantes estaban organizados y controlaban la compra, venta y distribución de los productos nacionales e importados. Por su parte, los hacendados y mineros se relacionaban entre sí para fortalecer su patrimonio. Ahora, para reforzar aún más el tema, les tengo un reto. Los reto a que elaboren una infografía en la cual identifiquen las diferentes fuentes de riqueza que la Iglesia Católica ocupó. Además, resaltar a otros grupos sociales que llegaron a concentrar grandes fortunas como los mineros y comerciantes. Para superar el reto y ampliar más sus conocimientos sobre lo que revisamos en estos minutos, pueden consultar el libro de texto de tercer grado de secundaria y, si les es posible, pedir apoyo a sus maestros. Así es como hemos llegado al final de esta sesión, pero descuiden, nos veremos pronto y continuaremos conociendo más acerca de la riqueza de nuestro patrimonio. Soy Alejandro Sevilla, hasta la próxima.